Gracias a los amigos y a las amigas televidentes de Despierta RD por continuar con nosotros. Y ahora tenemos un plato fuerte que tiene que ver con enfermedades, con curación, con medidas, precaución, y todo eso es el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, internista. Muchísimas gracias, doctor, por acudir a este llamado de nosotros aquí este lunes. Bien, para nosotros es bastante importante llevar al pueblo de una manera sencilla todas las informaciones que son necesarias que las personas conozcan sobre las enfermedades renales que están cada día abatiendo a la población. Eso era lo que íbamos a preguntar. Yo iba a preguntar de un principio, doctor. ¿Cómo estamos nosotros como población en sentido general? ¿Qué dicen los estudios y nuestros males en esa parte tan importante del cuerpo? Bien, la Sociedad Dominicana de Nefrología ha realizado una pesquisa en cuanto a los casos de insuficiencia renal crónica en el mundo. Perdón, en República Dominicana. Okay. Y tenemos aproximadamente 3.000 pacientes que reciben terapia de sustitución renal por los diferentes tipos de insuficiencia renal crónica que padece la población dominicana. O sea que estamos con una población parecida a la que dicen los estudios de los norteamericanos, los europeos. O sea que un 13% de la población, según los estadounidenses, tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Doctor, cuando hablamos de nefrología, esa palabrita así que suena hasta bonita, el común de la gente como que no la digiere y se pone, algunos buscan un diccionario. ¿Qué es la nefrología? La nefrología es la ciencia, la parte de la medicina, básicamente de la medicina interna, que se encarga del estudio del funcionamiento de los riñones. Muchas veces tiende a confundirse con lo que es la urología y son especialidades muy afines, pero un componente diferente en el sentido de que el urólogo tiene que ver mucho con lo que es la parte quirúrgica del sistema urinario. Entonces, por eso son diferentes. Por ejemplo, el nefrólogo no compete lo de la próstata. El nefrólogo básicamente tiene que ver con lo que es el funcionamiento de los riñones y las enfermedades, básicamente. Principales causas en la autodestrucción del riñón. Bien, como en sentido general, la principal causa, y es importante que la población ponga atención a esto, de insuficiencia renal crónica en el mundo, y así en República Dominicana, es la diabetes. La diabetes. Esa enfermedad que es silenciosa y así mismo va dañando el riñón, va dañando los ojos, va dañando el sistema nervioso central. Asimismo, la diabetes, de una manera silenciosa, va dañando al cabo de los años estos órganos tan importantes como son los riñones. O sea, en sentido general, esa es la principal causa. Sí, doctor, eso quiere decir que es muy mínima la población que no sufra, que no tenga diabetes y que sufra de riñones. No, porque hay otras causas, que también está acompañada de la diabetes que es la hipertensión arterial. O sea, un paciente hipertenso representa aproximadamente el 30% de todos los casos de insuficiencia renal crónica en el mundo. La diabetes alrededor del 35%. O sea que estas dos enfermedades en conjunto representan más del 70% de todos los casos que tenemos con insuficiencia renal crónica ya que están en diálisis o que tienen un trasplante renal. O sea que estas dos enfermedades son las principales. ¿Y cómo vamos, doctor, en el país de los centros especializados o de los profesionales también? En la cantidad, atienden, se puede atender a los pacientes, hay lugares donde especialmente tratan esa deficiencia? Sí, República Dominicana es uno de los países pequeños, Centroamérica y el Caribe, que cuenta con una mayor cantidad de nefrólogos. Por ejemplo, nosotros tenemos más nefrólogos que en Costa Rica, que en Panamá, que en Guatemala. O sea que nosotros tenemos una población de nefrólogos suficientes para manejar la cantidad de pacientes que tienen insuficiencia renal crónica en nuestro país. En cuanto a los centros, aunque existen centros de diálisis en lugares apartados, por ejemplo, como tenemos en Asua, en San Juan de la Maguana, en Barahona, pero no es menos cierto que todavía hay lugares donde se carece de unidades de diálisis. En la capital, o sea, en Santo Domingo y el Gran Santo Domingo y Santiago, están la mayor cantidad de unidades de diálisis, suficiente para atender a toda la población que los requiera. Doctor, aunque usted habla de la diabetes como causa principal,
el común de la gente siempre habla de que si tomas refrescos en cantidades industriales, que si no tienes una alimentación balanceada, que si el sobrepeso, son estas también formas que pueden inducir a una diabetes prolongada de un paciente. Bien, para todas las enfermedades, hay factores de riesgos, los cuales pueden ser controlados y hay otros que no pueden ser controlados. Por ejemplo, el factor genético no podemos controlarlo. Si mi padre o mi madre tuvo alguna enfermedad renal, ya yo tengo muchas posibilidades de tener una enfermedad renal crónica. La edad es un factor de riesgo bastante importante y que no podemos prevenirlo. La raza, el sexo, todo esto. Pero sí, lo que es la vida sedentaria, la alimentación, la obesidad, el control de estas enfermedades. Por ejemplo, por eso nosotros insistimos en que todo paciente diabético debe de hacerse por lo menos un chequeo con el nefrólogo al año. Ocurre que vemos pacientes que tienen 10 años siendo diabéticos, cuando van a nuestra consulta, lamentablemente tenemos que darle la noticia de que debe de ser sometido en los próximos meses o en el próximo año a terapia de sustitución renal, sea de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, porque los riñones ya no van a aguantar Así mucho sin tiempo. síntomas. Así O sea, es. llegué, me duele la espalda, decidir a veces uno va totalmente incauto, ingenuo, a donde otro especialista porque creo que fue que hice una fuerza mal, que dormí mal y lo que tengo es problema de riñones. Entonces, ahí mismo sin sintomatología, directamente a la diálisis. Generalmente el paciente que tiene toda la sintomatología que usted describió, o sea, dolor de espalda, o sea, la denominada lumbalgia, generalmente son problemas de la columna. Cuando duele la espalda, generalmente nosotros hacemos los estudios de lugar y referimos a este paciente a otro colega de la medicina porque en la mayoría de los casos no corresponden a insuficiencia renal crónica. Ahora, este paciente que tiene años siendo diabético, siendo hipertenso, que el otro especialista nos los refiere, cuando le hacemos el screening completo vemos que tiene 2, 3 de creatinina, 4, 5, y ya lamentablemente tenemos que mandar a ese paciente a hacerse lo que es la fístula arteriovenosa para hemodiálisis. Muchas veces el paciente dice, pero no me siento nada, simplemente un poquito de cansancio. ¿Por qué? Porque todavía la enfermedad no está tan avanzada. O sea, el paciente, por eso, hasta que la enfermedad no está muy avanzada, no presenta sintomatología. Usted verá muchísimos pacientes que se le hace el diagnóstico de diabetes y nosotros, por los estudios que se le han hecho, nos presume que ese paciente tenía más de 5 años siendo diabético. Pues así mismo ocurre cuando el paciente va al nefrólogo, que le preguntamos, ¿cuántos años tiene siendo detectado como diabético? 10 años. Bueno, pues tu problema renal comenzó junto con la diabetes. O sea, que de haber ido al nefrólogo con tiempo, posiblemente pudo haberse enlentecido la progresión hacia una insuficiencia renal crónica que requiera terapia de sustitución renal, como es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal o el trasplante. Doctor Polanco, una vez una persona ya ustedes lo envían a dializarse, ¿tiene que continuar dializándose o esto puede ser temporal o va a pasar ya el resto de su vida asistiendo a los centros de hemodiálisis? Muy importante porque esa es una de las preguntas que nos hacen los pacientes a menudo. Bien, ocurre que hay dos tipos de insuficiencia renal, que es la aguda y la otra es la crónica. Por ejemplo, un paciente hace una insuficiencia renal aguda cuando, secundario a cualquier evento abrupto, se provoca un daño de los riñones. Por ejemplo, cuando vemos a aquellos jóvenes que son sometidos a ejercicios extenuantes, me ha tocado dializar a pacientes que simplemente por una competencia, una carrera, hacen lo que se llama una rhabdomiólisis, o sea, destrucción muscular, y estos músculos cuando se destruyen producen una sustancia llamada mioglobina que tapona el riñón, los túbulos renales. Hemos tenido que dializar a ese tipo de pacientes y en esos casos es recuperable. ¿Por qué? Porque hizo una insuficiencia renal aguda. También en el caso de muchas pacientes que tienen lo que es un aborto, por ejemplo, hacen lo que se llama una sepsis, un aborto séptico, o sea, secundario a una sepsis, el paciente puede hacer una insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda, que es el nombre con que se designa. También secundario a muchos a politrauma, o sea, son pacientes que tienen politraumatismos, también pueden hacer una insuficiencia renal. Este tipo de pacientes, la mayoría, se recuperan. Generalmente requieren 1, 2 o 3 sesiones de diálisis y pueden ir a la clase. Claro está que ese tipo de paciente debe de tener un chequeo rutinario con el nefrólogo. ¿Por qué?
porque si se descuidan, en años pueden volver a caer en diálisis. Doctor, ¿y los niños? Hemos visto muchas enfermedades casos que han progresado. ajá, que desde niños pues comienzan un cuadro de diálisis, pasa un año, pasan 2, pero finalmente el niño fallece. Es que cuando ya entran a la etapa de la diálisis, ¿es insalvable la situación del riñón? No es insalvable, porque existe la modalidad del trasplante. O sea, la situación del riñón sí es crítica. insalvable, porque por ejemplo un niño que tenga lo que se llama reflujo vésico-ureteral, por el reflujo, por ejemplo, hay problemas congénitos de los niños que dañan los riñones. Hay enfermedades glomerulares, por ejemplo, glomerulopatía, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, por ejemplo, que pueden dañar los riñones en los niños y también en los adultos. Entonces, en estos casos, si no se lleva un chequeo a tiempo, pues el niño va a caer en diálisis. Pero en República Dominicana, por ejemplo, en el Hospital Robert Rick Cabral, hay unidad de diálisis que tiene para niños. Y estos niños también luego van creciendo y se pueden trasplantar. O sea que hay soluciones en República Dominicana en cuanto a lo que es la diálisis y el trasplante. Doctor, y los pacientes que llegan donde usted ya que tienen problemas de riñones, de seguro que les contarán o le cuentan que iban por el sur y vieron un melón greña y se pararon, hicieron un té y eso. Dígame, ¿cómo va eso? Porque ahí tenemos que ir desmontando cultura, costumbre del pueblo dominicano de acudir muchas veces a medicamentos la en la medicina calle. alternativa. El melón, melón greña, eso es lo que más vale por ahí, por el sur. La automedicación. ¿Tú has bebido melón greña? No había oído eso. ¿No había oído ese? No, el melón normal. No, pero el melón greña. Cuéntenos, doctor. Sí, no, ese es uno de los principales problemas con que nos enfrentamos los nefrólogos dominicanos. Ocurre que casi nunca que le damos el diagnóstico a un paciente de que tiene una insuficiencia renal crónica y que lo mandamos donde el cirujano para que se haga la fístula arteriovenosa y no haya que colocarle un catéter subclavio o yugular interno femoral, que es un poquito tedioso, siempre buscan una segunda o una tercera opinión. Y generalmente esa opinión no la buscan donde otro colega médico. Porque si la buscan donde otro colega médico y hay honestidad, le va a decir lo que te dijo el doctor. Ese es el protocolo. Usted tiene una insuficiencia renal crónica y en este caso no hay más solución que no sea la hemodiálisis. Y es importante, antes que nada, que no vean la diálisis como un problema de que la vida se acaba. Le estaba contando antes, hace un momentito, que tengo pacientes que tienen 15 años en terapia de sustitución renal, de hemodiálisis, y usted lo ve por ahí, usted no se da cuenta que se dializan. Un paciente puede durar 15, 20, 25, 30 años en diálisis y más. O sea que si el paciente recibe los tratamientos de forma adecuada, que el paciente lo reciba generalmente 3 veces por semana, 4 horas de diálisis o 5, dependiendo de cómo se le prescriba, pues el paciente no va a tener, o va a tener mínimos problemas, que no sean los problemas de la enfermedad de base. Porque ese paciente que llegó a diálisis también es diabético, puede tener las complicaciones de la diabetes, es hipertenso. O sea que las complicaciones de la hipertensión arterial pueden matarnos y no ser la insuficiencia renal. Y en cuanto a lo que me dijeron ahorita, sí, exacto. El paciente generalmente busca una opinión, van a donde los curanderos, se van a... Entonces cuando nos llega ese paciente ya, después que ha hecho todos los tipos de remedios... Después que ha perdido su tiempo. Claro, no, el paciente no llega, nos lo llevan. Muchas veces nos lo llevan en estado ya urémico, o sea, con alteración del estado de conciencia, náuseas, vómitos, aunque ya no ocurre tan a menudo, pero en mi época de graduación, que hace muchísimos años, recibíamos pacientes en estado de coma. ¿Por qué? Por los tóxicos que el riñón debe de eliminar, no se eliminan, y dando vueltas por Elías Piña, San Juan, etcétera, en diferentes lugares. En el sur nada más que hay brujería. No, Cotuí, bueno. Melón greña. Dani los va a poner guapo. Claro, cuando nos llegaba el paciente había que dializarlo de emergencia. O sea, que el paciente es importante. Yo siempre les digo que busquen una segunda opinión cuando le damos el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, no porque no confíe en mí, sino para que estén completamente seguros de que es un diagnóstico definitivo. Cuando el paciente es diabético o es hipertenso y se le dice que los riñones ya se le dañaron, pues es un paciente que tiene que aceptar su condición, porque ya es una condición en la cual el paciente cambia lo que es el estilo de vida. La parte económica, Pedro, antes de tú hacer la pregunta final. ¿Cómo es tratado? Es decir, ¿cuánto puede soportar una familia
una situación de un enfermo? Bueno, ahora tenemos la ventaja de lo que es los seguros. O sea, los ok. seguros cubren las diálisis, porque si no fuera así, fuera Hasta el bastante plan difícil. básico lo cubre. El plan básico, Sí, todo qué bueno, las cubre. qué bueno, Porque señor. una diálisis sale alrededor de 4,000 o 5,000 pesos. Y una persona O sea, se tiene que dializar, 3 veces por semana. es decir, estamos hablando de 15,000 pesos. 15,000 pesos mensual, semanal. Semanal. Semanal, y al mes 15, 30, 60,000 son pesos 12. serían alrededor. 60,000. Exacto, sería aparte de la terapia, o sea, los medicamentos que debe de usar ese paciente en la casa. Generalmente el paciente renal crónico tiene que utilizar de 2 hasta 4 y 5 medicamentos antihipertensivos diferentes, porque son pacientes ya hipertensos severos. Los que son diabéticos tienen que utilizar además los diferentes tipos de insulina que se les prescriba. Tienen que utilizar eritropoyetina, que es un medicamento que es bastante costoso y deben de utilizarlo por lo menos 3 veces por semana. O sea que son una serie de medicamentos, tienen que usar calcio, estimulante del calcio, o sea que son muchos medicamentos que debe de utilizar ese paciente. El que no tiene seguro, hay hospitales que le cubren todo. Por ejemplo, tenemos el hospital que es donde existe la mayor población de pacientes renales, que es el hospital Padre Villini. Es un hospital bastante amplio y que presta muy buenos servicios en cuanto a lo que es la terapia de tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal. Tenemos el Hospital Moscoso Puello también, que son hospitales que, a pesar de ser públicos, sí, nosotros valoramos eso, los pacientes se sienten altamente satisfechos por el trato que se les da en estas unidades de diálisis. Doctor, Claro. finalmente se nos va el tiempo. El tema del trasplante, ¿cómo hemos avanzado en República Dominicana y cuántos pacientes, si usted tiene el dato, tenemos ya trasplantado hasta el día de hoy? Sí, tenemos avanzado bastante en materia de trasplante en República Dominicana. No tengo los datos de trasplante, pero sí, en uno de los centros donde laboro, que es en el SECANOT, periódicamente se hacen trasplantes tanto de donante vivo relacionado como trasplante de cadáver. Ya en los últimos años la modalidad es trasplante de cadáver, debido a que cuando un paciente tiene, por ejemplo, un trauma encefálico severo, que tiene muerte encefálica, ese paciente que ha fallecido, se le solicita a los familiares la donación de los órganos. Y estos órganos, o sea, los 2 riñones, pueden servir para 2 pacientes. Para 2 O sea, que es bastante Una persona importante. puede funcionar normalmente con un riñón. Perfectamente, con un solo riñón se funciona adecuadamente. Y a propósito, una pregunta que nos hacen, doctor, tengo 1 o 2 riñones dañados. El paciente que va a diálisis tiene los dos riñones dañados. Claro, Terrible. con un solo riñón se vive perfectamente. ¿Daña la diálisis otros órganos? La diálisis no daña otros órganos. eso Al es contrario, la importante. diálisis mejora. Inclusive los pacientes nos dicen a nosotros, muchos pacientes, doctor, de haber sabido que la diálisis era tan buena, hubiera sometido a hemodiálisis 2 o 3 meses antes, porque esos meses antes de entrar en diálisis el paciente tenía náusea, Sufrió. vómito, debilidad general, Sufrió. una anemia importante, o sea, que estaban sufriendo impotencia, como me dicen los hombres. Después que estoy en diálisis, doctor, ya mi naturaleza ha cambiado. Entonces, el melón greña no sana. No, O sea, para que quede en la población. El melón greña no sana para nada. Así que devuelve Los eso que tú riñones se han compraste. ido dañando de manera Dañado. lenta, paulatina, progresiva e irreversible. Y el dio un dinero por Sí, eso, sí, doctor. sí. No vale Alfredo la pena. Polanco, doctor nefrólogo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ustedes, mis amigos, las gracias también por habernos... No, todavía tenemos algo todavía. Hay Todavía más no podemos despedirnos. Tenemos otro contenido bien breve y rápido. Pues rápido será. Gracias al doctor Polanco y a ustedes también. Bueno. Ya volvemos.